Hay hombres que predican, y hay hombres que se convierten en el mensaje mismo que proclaman. Pero en el caso de John Wesley, la historia no comienza en los púlpitos, ni en las multitudes, ni en los avivamientos que sacudieron Inglaterra. Comienza en silencio, en la mente, en una batalla invisible que nadie veía, pero que lo definía todo, porque antes de transformar naciones, Wesley entendió algo que muchos ignoran hasta hoy. Una fe sin disciplina mental no es fe, es ilusión. Y esa comprensión no nació de la comodidad, sino de una inquietud constante, casi obsesiva, que lo perseguía incluso en sus momentos más devotos. ¿Era su fe real, o simplemente heredada? ¿Era su vida un reflejo de Dios, o solo una rutina religiosa perfectamente ejecutada? Hay algo inquietante en esto, algo que incomoda. Porque si un hombre como Wesley, educado, disciplinado, profundamente religioso desde joven, aún dudaba de la autenticidad de su propia fe, ¿qué queda para el resto? Cada día, antes de que el mundo despertara, antes de que las voces externas dictaran el ritmo de la vida, Wesley ya estaba en guerra, no contra otros hombres, ni contra ideologías, sino contra su propia mente, contra pensamientos dispersos, contra emociones inestables, contra la tentación de la mediocridad espiritual. No era un hábito superficial, era un sistema, una estructura rígida, que no dejaba espacio para la negligencia, porque Wesley sabía que la mente, si no es gobernada, se convierte en un territorio salvaje, y en ese territorio, la fe se pierde. Si lo que estás escuchando te incomoda, no lo ignores. Escribe en los comentarios lo que esta historia está revelando en ti, y continúa. Porque lo siguiente puede cambiar tu forma de ver la fe. Se levantaba temprano, no por disciplina vacía, sino porque entendía que las primeras horas del día eran sagradas. No sagradas en el sentido ritual, sino estratégicas. Ahí, cuando el ruido del mundo aún no invadía, él moldeaba su pensamiento. Leía, sí, pero no como quien busca información. Leía como quien examina su alma. Cada palabra era un espejo, cada frase una confrontación. Y luego venía algo aún más incómodo, el autoexamen. Wesley se hacía preguntas que la mayoría evita durante toda su vida. Preguntas que no permiten respuestas superficiales. Preguntas que obligan a mirar lo que uno quisiera esconder. ¿He vivido hoy para Dios o para mí mismo? ¿Hay orgullo en mis pensamientos? ¿He sido verdaderamente sincero en mi fe, o solo correcto en mi conducta? No eran preguntas para sentirse mejor, eran preguntas para destruir cualquier ilusión. Y aquí está el punto que cambia todo. Wesley no confiaba en sus emociones. No confiaba en sentirse cerca de Dios. Sabía que la mente puede engañar, que el corazón puede disfrazar la verdad, que incluso la religión convertirse en una máscara. Por eso disciplinaba su mente, todos los días, sin excepción. No importaba si estaba cansado, no importaba si el día anterior había predicado a Miles, no importaba si sentía fervor o vacío. La disciplina no dependía de su estado emocional, dependía de su convicción. Porque entendía algo que hoy se ha olvidado. La fe no se sostiene en momentos, se construye en hábitos. Y mientras otros buscaban experiencias espirituales intensas, Wesley hacía algo mucho más difícil y mucho más profundo. Se enfrentaba a sí mismo, en silencio, cada día, sin testigos, sin aplausos, sin distracciones. Ahí, en ese espacio invisible, se forjaba el hombre que más tarde cambiaría la historia del cristianismo moderno. Pero esto abre una pregunta inquietante. Si la disciplina mental era la base de su fe, ¿qué pasaba en los días en que fallaba? ¿Qué ocurría cuando su mente no obedecía? Cuando sus pensamientos se desviaban, cuando la duda entraba sin permiso. Y más aún, ¿era esta disciplina una fuente de libertad espiritual, o una carga que pocos podrían soportar? Porque no todos están dispuestos a mirar su propia mente con ese nivel de honestidad. Pero hay un detalle que muchos ignoran cuando observan la vida de John Wesley desde la distancia. Esa disciplina, que parece tan firme, tan inquebrantable, no nació perfecta, ni fue constante desde el principio. Hubo fisuras, hubo momentos en los que la estructura que él mismo había construido comenzó a mostrar grietas silenciosas, casi imperceptibles, pero profundamente reveladoras. Porque disciplinar la mente no significa dominarla por completo. Significa enfrentarse, una y otra vez, a su resistencia. Y Wesley lo sabía. Había días en los que su mente no cooperaba, días en los que la oración no fluía, en los que las escrituras parecían palabras sin peso, en los que el fervor que tanto valoraba simplemente no estaba. Y es aquí donde la historia se vuelve incómoda,
porque en lugar de esconder esos momentos, él los registraba. Los escribía con precisión casi quirúrgica en sus diarios, dejando evidencia de una lucha interna que pocos estarían dispuestos a admitir. No era el retrato de un hombre invencible, era el testimonio de alguien que entendía que la disciplina no elimina la debilidad, la expone. Y entonces surgió una tensión silenciosa, pero devastadora. Cuanto más se examinaba, más consciente se volvía de sus propias fallas. Cuanto más intentaba alinear su mente con Dios, más notaba la distancia entre lo que era y lo que creía que debía ser. Esto no lo llevó a abandonar la disciplina, lo llevó a intensificarla. Pero, ¿hasta qué punto? Wesley comenzó a estructurar su vida con una precisión casi matemática. Cada hora tenía un propósito, cada acción, una intención espiritual. No dejaba espacio para la improvisación, porque entendía que la mente ociosa es terreno fértil para la distracción, y la distracción, para él, era el primer paso hacia el enfriamiento espiritual. Sin embargo, en medio de esta rigurosidad, algo empezó a emerger, algo que no se podía controlar con horarios ni con preguntas introspectivas. La sensación de insuficiencia. No importaba cuánto se disciplinara, cuánto orara, cuánto analizara sus pensamientos, siempre había una brecha. Siempre había algo que no alcanzaba. Y esa sensación no era superficial, era existencial. Era como si toda su estructura mental, cuidadosamente construida, no fuera suficiente para sostener el peso de una fe genuina. Detente un momento y sé honesto contigo mismo. ¿Tu fe es real o solo es costumbre? Si esto te confronta, suscríbete ahora, porque lo que viene no es para todos. Aquí es donde muchos habrían retrocedido, habrían suavizado las exigencias, habrían buscado consuelo en una religión más cómoda, menos exigente, más indulgente con las fallas humanas. Pero Wesley no, él hizo lo contrario. Se volvió aún más meticuloso, más exigente, más radical en su autoobservación, porque creía con una convicción rozaba lo absoluto, que si lograba disciplinar completamente su mente, si lograba alinear cada pensamiento, cada intención, cada impulso, entonces, y solo entonces, alcanzaría la certeza espiritual que tanto buscaba. Pero esa certeza no llegaba. Y esto plantea una cuestión que no se puede ignorar. ¿Puede la disciplina mental, por sí sola, producir una fe auténtica? ¿O existe un límite invisible? Un punto en el que el esfuerzo humano deja de ser suficiente. Porque mientras Wesley perfeccionaba su sistema, mientras afinaba su rutina, mientras examinaba cada rincón de su mente, algo dentro de él permanecía inquieto, algo no encajaba, y esa inquietud no era debilidad, era señal. Señal de que la batalla no era solo contra pensamientos desordenados, sino contra una comprensión incompleta de lo que realmente significa la fe. Aquí, la historia comienza a girar lentamente, casi imperceptiblemente, hacia un momento que cambiaría todo, un momento en el que la disciplina, por sí sola, sería confrontada, un momento en el que la mente ya no sería suficiente. Pero antes de llegar ahí, hay algo que debes considerar. Si alguien, como Wesley, con una disciplina casi extrema, con una dedicación total, con una vida completamente ordenada en torno a Dios, aún sentía esa insuficiencia interna, entonces, ¿qué nos dice eso sobre nuestras propias prácticas, nuestras propias rutinas, nuestra propia idea de fe? ¿Estamos realmente cultivando una fe viva, o simplemente manteniendo una estructura que nos hace sentir en control? Y más profundamente aún, es posible que la mente, en su intento de alcanzar a Dios, termine construyendo una ilusión de cercanía que no es real. Si esto es cierto, entonces todo cambia, y lo que viene a continuación no es solo un avance en la historia de Wesley, es una ruptura que pondrá en evidencia los límites de la disciplina, y revelará algo que él no esperaba encontrar. Hay momentos en la historia que no anuncian su importancia, simplemente ocurren, en silencio, casi desapercibidos, y sin embargo, dividen la vida de un hombre en un antes y un después, irreversible. Para John Wesley, ese momento no llegó en una catedral imponente, ni en medio de una multitud, ni en el clímax de un sermón apasionado. Llegó en un lugar pequeño, en una reunión sencilla, casi y ordinaria, y precisamente por eso, tan desconcertante. Era el año 1738. Wesley ya había vivido años de disciplina rigurosa, de autoexamen constante, de intentos incansables por alinear su mente con Dios. Había predicado, había viajado, había soportado fracasos que pocos conocen en detalle. Incluso su experiencia en América
que muchos imaginarían como una misión gloriosa, terminó siendo una herida silenciosa. Un recordatorio de que algo, en lo más profundo, aún no estaba resuelto. Y entonces, esa noche, mientras alguien leía en voz alta un texto de Martin Luther, un simple prefacio sobre la carta a los romanos, ocurrió algo que no encajaba en ninguno de sus sistemas, en ninguna de sus estructuras mentales cuidadosamente diseñadas. No fue un argumento nuevo, no fue una revelación intelectual, no fue una conclusión lógica, fue algo que él mismo describiría con una frase que ha atravesado los siglos: sentí mi corazón extrañamente calentado, de tanto un instante en eso. No dijo que entendió más. No dijo que finalmente logró disciplinar su mente a la perfección. No dijo que alcanzó la pureza que tanto había buscado. Dijo que sintió. Y ese detalle lo cambia todo. Porque después de años, intentando controlar su mente, de someter sus pensamientos, de examinar cada rincón de su interior, lo que transformó su fe no fue un esfuerzo adicional, ni una técnica más refinada. Fue una experiencia que no podía producir por sí mismo. En ese instante, Wesley comprendió algo que había estado fuera de su alcance, no por falta de disciplina, sino por la naturaleza misma de la fe. Comprendió que la certeza espiritual no nace del control absoluto de la mente, sino de una confianza que trasciende ese control. No sigas viendo esto como un espectador. Involúcrate, reflexiona, responde, déjalo en los comentarios, y permanece, porque aún no has visto lo más importante. Y aquí surgió una tensión aún más profunda. ¿Significa esto que toda su disciplina había sido inútil? No, pero sí incompleta, porque la disciplina había preparado el terreno, había afinado su sensibilidad, había expuesto sus limitaciones, pero no podía, por sí sola, generar la transformación que él buscaba. Era como construir cuidadosamente un altar, sin poder encender el fuego. Y esa noche, el fuego llegó, no por mérito, no por perfección, no por control, sino por algo que Wesley no podía fabricar: gracia. A partir de ese momento, su relación con la disciplina mental no desapareció, pero cambió radicalmente. Ya no era un intento desesperado por alcanzar a Dios, sino una respuesta a algo que ya había sido recibido. Ya no era una lucha constante por probar su fe, sino una forma de sostener y nutrir una certeza que ahora sentía como real. Sin embargo, esto no simplificó su vida, la hizo más compleja, porque ahora tenía que reconciliar dos realidades que, para muchos, parecen incompatibles: la disciplina rigurosa y la dependencia de algo que no se puede controlar. ¿Cómo se vive con ambas? ¿Cómo se mantiene la disciplina sin caer en el legalismo? ¿Y cómo se abraza la gracia sin caer en la negligencia? Wesley no resolvió estas preguntas con teorías abstractas, las vivió, las encarnó en su rutina diaria, en su manera de pensar, en su forma de enfrentarse a su propia mente. Y aquí es donde su historia deja de ser simplemente inspiradora y se vuelve confrontativa, porque nos obliga a preguntarnos algo que pocos están dispuestos a enfrentar con honestidad. ¿Estamos intentando controlar nuestra fe, o estamos permitiendo que sea transformada? ¿Estamos disciplinando nuestra mente como un medio, o como un fin en sí mismo? Porque si la disciplina se convierte en el centro, corre el riesgo de reemplazar aquello que debería servir. Y si la gracia se convierte en una excusa, pierde su poder transformador. Wesley caminó esa línea con una intensidad que pocos podrían sostener. Pero aún queda una parte de la historia que no se puede ignorar. ¿Qué ocurrió después de ese momento? ¿Cómo impactó esa experiencia en su forma concreta de vivir cada día? ¿Se relajó su disciplina, o se volvió aún más profunda, pero desde otro lugar? Y quizás la pregunta más inquietante de todas: si ese corazón extrañamente calentado fue el punto de inflexión, ¿por qué tantos hoy intentan vivir la fe sin pasar por una transformación real? La respuesta no es cómoda. Y lo que viene a continuación no es solo la continuación de su historia, es la evidencia de cómo una mente disciplinada, cuando es transformada, puede influir no solo en un hombre, sino en generaciones enteras. Después de aquella noche en la que su corazón fue extrañamente calentado, la vida de John Wesley no se volvió más fácil, se volvió más exigente, pero de una manera completamente distinta. Porque cuando la disciplina deja de ser un intento de alcanzar a Dios y se convierte en una respuesta a una experiencia real, ya no se puede sostener de forma mecánica. Exige coherencia, exige profundidad, exige una transformación que no se limita a momentos aislados, sino que invade cada rincón de la vida. Wesley no abandonó su estructura, no dejó de levantarse temprano, no dejó de examinar su mente, no dejó de someter sus pensamientos
a un escrutinio constante. Pero ahora, algo había cambiado en el centro de todo ese sistema. Ya no se observaba para condenarse, sino para alinearse con una realidad que ahora sabía que era posible. Y eso alteró radicalmente la naturaleza de su disciplina. Antes, cada pensamiento incorrecto era una prueba de fracaso. Ahora, era una oportunidad de corrección. Antes, cada distracción era una señal de insuficiencia. Ahora, era un recordatorio de dependencia. Antes, su mente era un campo de batalla donde debía ganar para sentirse aceptado. Ahora, era un territorio que debía cuidar porque ya había sido alcanzado por algo mayor que él. Pero este cambio no eliminó la tensión, la intensificó, porque vivir desde esa conciencia implica algo que muchos evitan: responsabilidad constante. Ya no había excusas, ya no podía esconderse detrás de la ignorancia espiritual ni de la duda paralizante. Había visto, había sentido, había comprendido, y eso lo obligaba a vivir de acuerdo con lo que ahora sabía que era real. Y así, su disciplina mental se volvió aún más precisa. Comenzó a filtrar sus pensamientos con una claridad casi implacable. No solo evitaba lo evidentemente incorrecto, sino que cuestionaba incluso aquello que parecía inofensivo, porque entendía que la mente no se corrompe de golpe, se desvía lentamente, a través de pequeñas concesiones, de pensamientos aparentemente insignificantes que, con el tiempo, moldean la dirección del alma. Por eso, Wesley no permitía pensamientos ociosos, no porque creyera que cada idea debía ser perfecta, sino porque sabía que la acumulación de lo trivial puede debilitar lo esencial. Su mente no era un espacio de entretenimiento, era un instrumento. Y ese enfoque lo llevó a algo aún más radical: la integración total entre pensamiento y acción. No bastaba con pensar correctamente, no bastaba con sentir convicción. Cada pensamiento debía traducirse en una práctica concreta, cada convicción en una decisión visible. Porque para Wesley, una mente disciplinada que no produce una vida coherente no es disciplina, es autoengaño refinado. Esto se reflejaba en su rutina diaria de una manera casi y abrumadora. No había separación entre lo espiritual y lo cotidiano. Cada conversación, cada decisión, cada momento aparentemente insignificante, filtrado por esa conciencia constante de vivir delante de Dios. Pero aquí es donde la historia adquiere una dimensión aún más desafiante, porque esa coherencia, llevada a tal nivel, tiene un costo. Wesley comenzó a experimentar resistencia, no solo interna, sino externa. Su forma de vivir, su intensidad, su negativa a suavizar su disciplina para encajar en expectativas sociales o religiosas, lo convirtieron en una figura incómoda, incluso dentro de círculos cristianos. Su enfoque era visto como excesivo, radical, difícil de sostener. Y esto plantea una pregunta que atraviesa el tiempo hasta hoy: ¿qué sucede cuando una mente verdaderamente disciplinada entra en conflicto con una cultura que prefiere la comodidad? Porque la disciplina, cuando es real, no solo transforma al individuo, expone el contraste con todo lo que lo rodea. Wesley no buscaba confrontación, pero su vida misma se convirtió en un desafío para quienes lo observaban. No porque predicara perfección, sino porque vivía con una coherencia que pocos estaban dispuestos a imitar. Y sin embargo, él sabía algo que muchos de sus críticos no comprendían: que la disciplina sin transformación es carga, pero la disciplina después de la transformación es poder. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo en esta historia te está llamando. Responde a ese llamado en los comentarios. Y continúa, porque lo más profundo aún está por revelarse. Poder para sostener convicciones cuando las emociones fluctúan. Poder para mantener el rumbo cuando las circunstancias cambian. Poder para vivir con claridad en medio de la confusión. Y aún así, incluso con todo esto, la historia no termina aquí. Porque hay una consecuencia inevitable de una vida así, una consecuencia que no todos anticipan. Cuando un hombre disciplina su mente, alinea su vida y sostiene su fe con esa intensidad, su influencia deja de ser limitada, comienza a expandirse. Y lo que empezó como una batalla interna, silenciosa, casi invisible, comienza a afectar a otros. Pero, ¿cómo ocurrió eso en el caso de Wesley? ¿Cómo pasó de disciplinar su propia mente a impactar a Miles? ¿Fue su método, o fue algo más profundo lo que la gente percibía en él? Y más inquietante aún, si su transformación fue tan real, tan evidente, porque no todos los que lo escuchaban cambiaban de la misma manera. Porque la verdad, cuando es vivida con esa intensidad, no solo atrae, también incomoda. Y lo que viene a continuación
no es solo la expansión de su influencia, es la prueba de que una mente disciplinada, cuando está verdaderamente alineada, puede convertirse en un instrumento que trasciende su propia vida. Lo que comenzó en silencio, en la mente de John Wesley, terminó resonando en campos abiertos, en calles olvidadas, en corazones que nunca habían sido alcanzados por una fe viva. Pero sería un error pensar que su influencia fue simplemente el resultado de su disciplina, o incluso de aquella experiencia profunda que transformó su interior. La realidad es más compleja y más incómoda, porque cuando la mente de un hombre se alinea de manera tan consistente con sus convicciones, su vida deja de ser solo suya, se convierte en un mensaje, y ese mensaje, cuando es auténtico, no puede ser controlado. Wesley comenzó a predicar fuera de los templos, en un tiempo en el que eso no solo era inusual, era visto como una ruptura del orden establecido. Influenciado en parte por figuras como George Whitefield, entendió que la disciplina no podía quedarse encerrada en la privacidad de la mente o en la estructura de la iglesia. Tenía que salir, tenía que confrontar la realidad del mundo, y así lo hizo. Pero aquí es donde la historia revela algo que muchos prefieren ignorar. No todos recibieron ese mensaje con apertura. No todos vieron en Wesley y un ejemplo a seguir. Algunos lo vieron como una amenaza, otros como un fanático, otros simplemente como alguien que había llevado la religión demasiado lejos. Y esto nos obliga a enfrentar una verdad incómoda. Una vida verdaderamente disciplinada, profundamente coherente, no siempre será admirada. A veces será rechazada. A veces será malinterpretada. A veces será resistida, porque expone la superficialidad donde hay apariencia, expone la incoherencia donde hay discurso, expone la comodidad donde debería haber compromiso. Wesley no buscaba ese efecto, pero lo aceptaba. Y lo aceptaba porque entendía que la disciplina de la mente no era un fin en sí mismo, era el medio a través del cual su vida podía permanecer alineada con algo que trascendía su propia voluntad. No predicaba perfección, predicaba una fe viva, sostenida por una práctica constante, alimentada por una convicción, había sido probada en lo más profundo de su ser, pero incluso en medio de su influencia creciente, de multitudes escuchando, de comunidades formándose, Wesley nunca abandonó aquello que lo había definido desde el principio: el silencio, el autoexamen, la disciplina diaria de su mente. Porque sabía algo que muchos olvidan cuando alcanzan impacto: lo que no se cuida en lo secreto, se corrompe en lo público. Y así, mientras su nombre se expandía, mientras su mensaje cruzaba fronteras, mientras su vida influenciaba generaciones enteras, él seguía regresando, cada día, a ese mismo lugar invisible donde todo había comenzado, a su mente, a sus pensamientos, a sus intenciones más profundas. No porque temiera perder su influencia, sino porque entendía que el verdadero peligro no está en lo que los demás ven, sino en lo que uno permite dentro de sí mismo, sin ser examinado. Y aquí es donde esta historia deja de ser solo sobre Wesley, y se convierte en un espejo, porque en un mundo donde la fe a menudo se mide por lo visible, por lo emocional, por lo inmediato, su vida plantea una pregunta que no se puede evadir: ¿qué estás haciendo con tu mente cada día? No en los momentos públicos, no cuando otros observan, no cuando es conveniente, sino en el silencio, en lo invisible, en ese espacio donde no hay aplausos, donde no hay validación externa, donde solo queda la verdad, porque ahí es donde realmente se define la fe. Y si la mente no es disciplinada, si los pensamientos no son examinados, si la vida interior se deja a la deriva, entonces todo lo demás, por más correcto que parezca, corre el riesgo de convertirse en una estructura vacía. Wesley entendió esto, y vivió en consecuencia. Pero la pregunta final no es sobre él, es sobre ti. La mayoría escuchará esto, y seguirá igual, pero algunos van a detenerse y cambiar. Decide ahora. ¿Quién eres tú? Suscríbete y sigue viendo, porque esto apenas comienza. ¿Estás dispuesto a confrontar tu propia mente con ese nivel de honestidad? ¿Estás dispuesto a sostener una disciplina que no depende de emociones, sino de convicciones profundas? ¿O prefieres una fe que se sienta bien, pero que nunca transforme realmente lo que eres? Si este mensaje ha tocado algo dentro de ti, no lo ignores, no lo dejes pasar como una idea más. Permite que te confronte, permite que te incomode. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo en esta historia te ha llamado a mirar más profundo. Exprésalo, escríbelo, no te quedes en silencio. Y si deseas seguir explorando historias como esta, donde la fe no se presenta como teoría,
sino como una realidad vivida. Permanece, porque lo que viene después puede no solo informarte, sino transformarte. Ahora, una última pregunta queda suspendida, abierta, insistente. Si mañana comenzaras a disciplinar tu mente como lo hizo Wesley, ¿qué descubrirías realmente sobre tu fe?